Shalom Alejen, hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo esté con ustedes. Reciban un cordial saludo de parte del Rincón de la Palabra. Hoy vamos a culminar una serie de prédicas que hemos estado hablando sobre la muerte para llegar al fin último de lo que es esta serie de enseñanzas. Comenzamos a hablar de muerte, de morir, de muriendo y otros calificativos que tienen que ver con un proceso, pero curiosamente no es un proceso que tiene que ver con la muerte física o la muerte que tal vez todo el mundo le tiene miedo, que es cómo ir a morir, qué ir a pasar. Eso nosotros lo dejamos de un lado porque estamos totalmente enfocados hacia lo que nuestro Señor quiere darnos a entender con respecto a la muerte. La muerte es una muerte a las acciones del mundo, como hemos ido aprendiendo en toda esta serie de prédicas, en las cuales se nos habla de morir a las obras de la carne, se nos habla de morir a los deseos del cuerpo y comenzar a vivir una vida de rectitud. Bien lo vemos nosotros en Ezequiel 18:32, donde el Padre nos dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Señor. Convertíos pues y viviréis. Vean qué hermosa promesa nos hace el Padre aquí, y también es como el resumen de todo lo que hemos venido aprendiendo. No quiere la muerte del que muere, o sea, no quiere la muerte espiritual del que muere físicamente. ¿Por qué? Él quiere que vivamos una conversión hacia Él y que nuestro espíritu sea vivificado a través de todas las enseñanzas que su amado Hijo Yahshua HaMashiach nos ha dado cuando Él llegó a esta tierra y compartió con nosotros, y las mismas quedaron escritas. Pues bien, 1 Corintios 15:22 nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces tenemos muy claro el camino. Él ya nos ha dicho a qué debemos morir en la carne, a qué debemos morir, a qué debemos renunciar en el mundo y a qué nosotros tenemos que estar prestos. Adán representa la muerte en el momento que él pecó en el jardín del Edén. Por eso entró la muerte ahí. Y es interesante porque si usted lee Génesis va a decir, bueno, es que Adán iba a vivir eternamente. No, Adán no iba a vivir eternamente en el jardín del Edén. Si usted estudia bien el Génesis se va a dar cuenta que Adán tenía un tiempo limitado de vida física en la carne dentro del jardín del Edén. Él no era eterno. Él tenía que llegar a esa eternidad que es a la que nosotros queremos aspirar por medio de Yahshua HaMashiach. Pues bien, así como Adán nos incluyó la muerte, ahora Yahshua nos incluye en la vida, pero en la vida eterna, esa vida que Él ha prometido para nosotros a través de seguir sus preceptos, seguir sus enseñanzas y mostrado el camino que nos ha dejado marcado. Filipenses 1:21 nos enseña: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, igual, es esa interpretación no literal de lo que es vida y muerte, de acuerdo a lo que nosotros lo tenemos concebido desde que nosotros nacemos aquí en un pensamiento mortal, en un pensamiento carnal. Vivir es Cristo, o sea, Cristo es el que me va a dar la vida. Cristo es el que me va a llevar a vivir una vida eterna con Él en los atrios del reino celestial. Y morir es ganancia, pero en morir no está hablando de llegar y dejar de exhalar. Es morir a las pasiones del mundo, es morir al pecado, es morir a todo lo que me aleja a mí de la presencia del Señor. Y Efesios 5:15 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, la sabiduría, que por cierto un día de esto va a haber una prédica muy interesante sobre lo que es la sabiduría a través del libro de Santiago, nos habla a nosotros de qué es nuestro comportamiento el que va a dictar al final si vamos a vivir o vamos a morir eternamente. Por eso dice: mirad pues con diligencia, o sea, con cuidado, con detenimiento, con razonamiento. Hay que entender, saber
cómo es que nosotros debemos de dirigir nuestra vida. El Señor nos dicta a nosotros, y este libro de Santiago es muy rico porque también nos pone los dos contextos. El contexto del hombre en el mundo, cómo actúa en el mundo y cómo va en contra de lo que Dios quiere con respecto a nuestras relaciones con nuestros hermanos. Eso es vivir con diligencia, cómo andéis, no como necios, o sea, no como el que quiere satisfacer simplemente sus necesidades, sino como aquella persona que realmente sabe que en el correcto andar hay que andar con cuidado, hay que andar con calma, hay que andar con paciencia, hay que saber caminar con sabiduría, pero sobre todo es un caminar que nos restringe mucho en cuanto a nuestras libertades. Todo te es lícito, mas no todo te conviene, dice la palabra. Todo te es permitido, mas no todo es para tu bien. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber cómo actuar como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Saber aprovechar el tiempo es saber invertir nuestro tiempo en las cosas que tienen realmente valor. No perderlo en necedades, perderlo en contiendas, perderlo en actividades que no nos llevan a edificar, perderlo en necedades. Es aprovechar el tiempo. ¿Por qué los días son malos? Los días son malos no porque esté lloviendo, porque haya un temporal o porque hay catástrofes, sino porque la tentación que nos envuelve nos lleva a pecar y alejarnos de la presencia de nuestro Señor. Por eso vamos en el capítulo 5, verso 4, dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. La clave entonces está en poner nuestra atención y nuestros caminos hacia la búsqueda de lo que el Señor quiere. Si lo buscamos, lo encontramos. Si lo encontramos, aprendemos. Si aprendemos, nos edificamos, crecemos espiritualmente, crece nuestra fe y por consiguiente vamos a conseguir la vida. Es una promesa. Yahweh aquí está haciendo una promesa. Buscadme y viviréis, pero buscadme de todo corazón. Nosotros no podemos buscar al Señor simplemente por decir que lo encontramos y dejamos el asunto ahí perdido. No, tenemos que someternos. También la palabra nos dice a nosotros, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Cuando él huye, nos da esa oportunidad de libertad de intimar con nuestro Señor, y él, a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, nos va a elevar y nos va a dar la dirección y la fortaleza, ese dominio propio como fruto que es del Espíritu, que nos va a ayudar a sobreponernos a los malos tiempos. El Salmo 119, 45 dice, y viviré en libertad, vea, viviré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Esto es un pasaje que evoca hacia lo que es el Pesach, la salida del pueblo, la liberación del pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Ellos fueron liberados del cautiverio de ser esclavos por 430 años, llevados en un trayecto de 50 días al monte Sinaí, donde recibieron la ley. Entonces dice usted, bueno, y sí, salen de una dictadura para entrar en otra. Pero es que es diferente una dictadura que te lleva a la muerte a una que te va a llevar a la vida. Y cuando nosotros entendemos que someternos bajo el mandato de nuestro Señor no es para nuestro sufrimiento, sino es para nuestro bienestar. Y ahí es donde cambia la cosa, es donde nuestra perspectiva, que es a través de todas estas enseñanzas sobre la muerte que queremos transmitirle, es cambiar esa perspectiva, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y eso es lo que el Señor quiere, que nuestra manera de vivir encontremos nuestra libertad, entendiendo cuáles son sus preceptos, sus mandamientos, que todos están diseñados únicamente para nuestro bienestar. Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es justo? Justo es solo Dios. Pero nosotros tenemos un camino de búsqueda de la justicia, de búsqueda de la perfección, que es a lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a la perfección, a ser perfeccionados en el perfecto modelo que es Yahshua HaMashiach.
Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo descendido del cielo. Si alguno comiese de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yahshua se está ofreciendo como pan de vida, el pan espiritual, ese maná bajado del cielo, el cual nos deja a nosotros vivir. ¿Por qué? Porque es a través de su enseñanza que nosotros aprendemos a vivir. Comer de Cristo es comer de su enseñanza, es comer de su sabiduría y hacer en nosotros un sí y un amén, lo que el Padre ha querido transmitirnos a través de su amado Hijo. Entonces, dice Yahshua, como el Padre me envió, viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. La línea es muy clara. El Padre envía al Hijo, el Hijo hace lo que el Padre lo mandó a hacer, enseña lo que el Padre le dijo que debía enseñar, y nosotros debemos copiar ese ejemplo. Y al copiar ese ejemplo, tenemos asegurada la vida. Así es como se llama esa enseñanza. Vivir. ¿Vivir qué? Vivir precisamente ya en un ambiente espiritual. No preocuparnos por este cuerpo, no preocuparnos por lo material de este mundo, sino preocuparnos por lo que dentro de nosotros el Espíritu evoca que nuestra alma sea la que sea modificada, cambiada y ser presentada como un regalo perfecto para nuestro Padre Celestial. Juan 11:25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muerto, vivirá. Claro, está hablando aquí Jesús de un asunto ahí dentro de la enseñanza bíblica, de realmente una persona que murió y que ahora va a ser resucitado. Pero la muerte a la que nosotros nos referimos aquí es el que está muerto espiritualmente, viviendo en pecado, creyendo que las riquezas de este mundo es lo máximo a lo que está llamado a ser. Realmente eso sí ya no tiene solución. Pero si vivimos en pecado y estamos muertos, hemos aprendido de Él, hemos escuchado su llamado y hemos cambiado nuestra forma de vivir, ya nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Ser perseverantes precisamente en este camino. Y cierro esta enseñanza, cierro este camino hacia la vida eterna con un pasaje de nuestro amado Señor que nos hace una pregunta, y quiero dejarla hoy plasmada para que ustedes, amados hermanos, podamos entender qué es lo que Él quiere de nosotros. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la pregunta. ¿Creemos todo lo que Él nos ha dicho a través de su palabra? Te invito a que persigas ahora una vida eterna, confiado y entregado completamente en las manos del Señor. Se te ama en el amor de Cristo.